Hoy continuaremos en la serie. Hoy es la predicación número 5, gracias al Señor, de características de una buena iglesia. Y una iglesia bíblica se caracteriza por tener un liderazgo bíblico. Una iglesia bíblica se caracteriza por tener un liderazgo bíblico, y para eso vamos a estar en el capítulo 3 de primera carta de Timoteo, y vamos a estar del versículo 1 al versículo 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Uno de los relatos más vívidos que uno encuentra en la Escritura, de los relatos más vívidos, casi que es un retrato, y lo lleva a uno a imaginar. Tenemos que usar la imaginación que Dios nos regaló. Es el relato de Mateo 9:36, cuando el Señor ve a las multitudes, y dice la palabra que cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Este es uno de los retratos más vívidos de ver la humanidad de Jesús y de ver su amor tan grande por los perdidos, por el pueblo de Israel en aquel caso. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, y esta compasión tiene que ver con un dolor en las entrañas. No fue uno, ay, pobrecitos. No, es un dolor en las entrañas, un dolor duro, fuerte en su interior, en el corazón. Tuvo nuestro Señor Jesús, y aquí está la razón. Cuando vio a las multitudes, porque estaban confundidas. Y además de confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor andan desorientadas. Recordemos que en aquella época era un pueblo pastoril. Y estas ovejas, cuando no tenían pastor, ellas andaban desorientadas, mal alimentadas. Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Ellas no son capaces de salir a buscar alimento. Las ovejas sin pastor son desprotegidas de los ataques de las bestias salvajes. Y queridos, así es una iglesia cuando no tiene un liderazgo conforme a las Escrituras. Y no lo dice la Biblia, lo digo yo, que pienso que el Señor Jesús también siente compasión por aquellas iglesias donde no hay esmero porque sean bíblicas, porque pueden estar mal alimentadas, porque pueden estar dispersas y sin orientación. Así es una iglesia cuando no tiene un liderazgo conforme a las Escrituras. Es una iglesia que corre bastante peligro, como esta iglesia de Éfeso. Corre bastante peligro, como la iglesia de Éfeso, de que hayan falsos maestros. Y este tema de los falsos maestros, como les estaba diciendo ahora, no es nuevo, pero está muy exacerbado hoy en día. Y a eso súmele un desbordado desorden que ve uno hoy en día también en las iglesias. En estos días vi por ahí un video de un pastor disfrazado del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos si salió el tipo allí para decir que era Cristo el que nos podía defender? Esto quiere decir que la palabra ya no es suficiente. Porque la palabra dice que es por la locura de la predicación de la palabra, no es por disfrazarnos de nada. El desorden. Eso ocurre cuando no nos ajustamos a los parámetros del Señor. Esto desdibuja la iglesia del Señor. Y por ello es necesario que la iglesia se caracterice por tener un liderazgo bíblico. Pastores conforme a lo que la Biblia
guiada, inspirada por el Señor, dice. Y por eso vamos a ir a 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Allí vamos a conocer las instrucciones. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, versículo 14, le dice, mientras llego, aquí te dejo esas instrucciones. Síguelas al pie de la letra. ¿Para qué? Para que organizara la iglesia de Éfeso, que estaba en desorden y estaba con apostasía. Entonces vamos a conocer las instrucciones que Pablo le dio para el liderazgo de la iglesia de Éfeso, que eso no se quedó allá. Eso tiene que ser siempre, hoy, mañana y hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y la pregunta que surge es, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante ver cuál es el modelo que el Señor dejó para el liderazgo de la iglesia? Pues tiene muchas ventajas, y entre ellas una, para evaluar, para que los hermanos evalúen el liderazgo que está teniendo la iglesia, y en nuestro caso, salvados por gracia. Pero además de evaluar, no como un tema fiscal, es para cuidar. Porque si vemos que uno de los pastores de nuestra iglesia no está ajustado, pues como hermanos, como familia, vamos a acercarnos porque conocemos cuáles son los parámetros. Querido hermano, estoy viendo que aquí estás fallando. ¿Por qué también un beneficio? Porque nos vamos a cuidar de si nos alimentan o no nos alimentan bien. Porque un día también es posible que usted tenga que irse a otra ciudad, y entonces allí trasladado va a tener que buscar una iglesia, y entonces no va a ser por recomendación de uno o del otro, sino va a ser porque usted lo mira y lo compara con los parámetros de la Escritura. Eso dice el texto, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel. Y esta palabra fiel es muy significativo. Lo que está diciendo Pablo es, esto que les voy a decir es ciertísimo. Confiable. Esto es confiable. No le vayan a poner duda a esto que les voy a decir. Confíen que lo que le voy a decir. Y recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, en últimas, casi que lo que está diciendo es, esto viene de parte del Señor. ¿Qué? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, miren, ese pero es un contraste. Además del deseo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, háblanos, Padre Santísimo. Te suplico, Espíritu de Dios, que no vayamos a pecar tomando esta palabra a la ligera ni como sin importancia, Señor. Toda tu palabra, tu voz, Señor, la necesitamos. Ayúdanos, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, a comprenderlo. Amén. Y aquí vemos de entrada varias cosas que son importantes para poder comprender el texto. Es importante que las tengamos claras. Y habla de que si alguno anhela obispado. Obispado. Esa palabra obispo, recordemos que la Biblia no fue escrita en español, que el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años en griego común de esa época, ni siquiera es el griego de hoy. Así es que esa palabra obispo, ¿qué significa? Supervisor. Si alguien anhela ser supervisor
buena cosa desea. Son los encargados de dirigir la iglesia, de conducirla. Ahora, no vayamos a caer de pronto en un error de pensar que la iglesia necesita pastor y nombrar un obispo, como la iglesia tradicional, que la iglesia tradicional tiene obispos. Y aquí comenzamos a comprender muchas cosas de la iglesia tradicional, y me refiero a la iglesia católica romana. No es así. Pablo, cuando usted lee las cartas de Pablo, cuando usted lee Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo usa la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor, la usa a veces en la misma carta para referirse a las mismas personas por su oficio. En conclusión, obispo, anciano, pastor, es la misma persona. Es la misma persona. Y obviamente siempre tenemos que dar sustento bíblico. Si usted va a Hechos 20, va a ver que Pablo está dando instrucciones. Vayamos un momentito ahí, a Hechos 20. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque yo sé que muchos de los que estamos acá, tal vez sea la primera vez que escuchan o que se les predica este texto. Hechos 20, en el versículo 17, Pablo está dando instrucciones a los ancianos de Éfeso. 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los, plural, a los ancianos de la iglesia. Y los hizo llamar para darles instrucciones. Aquí se refirió ¿qué? A los ancianos. Acompáñenme al 28. Hablando de los mismos, versículo 28, en el mismo capítulo 20, versículo 28. Hablándole a quiénes, a los ancianos. Les dice, por tanto mirad por vosotros, es decir, cuídense ustedes mismos, y por todo el rebaño, refiriéndose a la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto, y aquí aclaramos algo, no es que el pastor se llama a sí mismo. Ay, venga, yo quiero ser pastor, entonces yo ya monto la iglesia. Tiene que ser un llamado del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? Obispos. Observen cómo Pablo en el mismo texto se refiere a que llamó a los ancianos de Éfeso para darles instrucciones. Hoy no es el tema de cuáles son las instrucciones. Y luego en el 28, refiriéndose a los mismos, le dice, tengan cuidado de ustedes y del rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Observen que las mismas personas le llama anciano y le llama obispo. Siempre, 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 querida iglesia. ¿Y dónde está eso en la palabra? Entonces, observen ustedes, podemos concluir, volviendo a nuestra carta de Timoteo, podríamos decir entonces, si alguno anhela ser pastor de la iglesia, buena obra desea. Ahora, lo otro que vemos acá es que él se refiere a los ancianos. A los ancianos, y eso está en plural. Lo que de aquí aprendemos es que la iglesia no debe ser manejada por una sola persona, por un pastor, sino por una pluralidad de pastores. ¿Cuántos? 2, 3, y dependiendo del tamaño, los que el Señor desee, porque la iglesia es de Dios. Pero miren que no es uno. No es uno. El liderazgo de la iglesia no debe estar en cabeza de un solo hombre. Fue lo que acabamos de ver aquí en Hechos 10 cuando dice pastores. Si usted va aquí adelante a Tito, ahí adelantico, 3 hojitas tal vez más adelante de la carta de Timoteo, es una carta, una epístola que Pablo le envía a Tito, también encargado de organizar las iglesias en un sector. Observen, vayan por favor a Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé, le dice Pablo a Tito, en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ¿qué? Ancianos
en cada ciudad. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Había una iglesia por ciudad. Así es de que ancianos en cada iglesia. Entonces aquí hay dos cosas importantes para que comprendamos lo que Dios espera del liderazgo y lo que la iglesia debe cuidar del liderazgo es, uno, que pastor, anciano y obispo es la misma persona, el mismo oficio, y adicional que lo que Dios manda es que sean varios. El peligro de que una persona lleve el liderazgo de la iglesia es grande. ¿Y cuál es la razón? El pecado que aún mora en nosotros. El pecado de orgullo, de sentirse, tiene un reinito, ¿cierto? Bueno, tantos pecados que se pueden presentar. Además de eso, en multitud de consejos hay sabiduría. Y un pastor sí que maneja situaciones de la iglesia. Ya estamos acá lidiando con un tema. Y ya tuve que hablar como aquí no hay pastores aún, todavía, pues entonces estoy acudiendo a otros hermanos y bueno, ¿usted qué opina? Pero ellos no conocen la iglesia, ¿me hago entender? Miren, nomás hay un ejemplo porque es la importancia de varios, de pluralidad. La importancia también es porque todos no tenemos los mismos dones. Entonces, cuando el Señor nos regale más hombres para esta iglesia, para el pastorado, para el grupo de ancianos, pues hay unos que el Señor les da la facilidad de administrar. Son buenos con los números de administrando. Bueno, ese pastor se podrá encargar de ello. Hay otros que tienen una sensibilidad para la consejería. ¿Me hago entender? Y hay otros que tienen la facilidad de la predicación y la enseñanza. Pero mire la sabiduría de Dios para cuidar su iglesia. Yo veo esto como parte del amor de Dios. Que cuando vio allí se dolió como oveja sin pastor, sintió un dolor. Pero no nos dejó a nosotros solos. Nos dejó pastores, obispos, ancianos. Con esto en mente, entonces, entremos en nuestro texto. Y el primer versículo nos habla, lo primero que vamos a ver es el llamado. El llamado es un requisito. Palabra fiel, si alguno desea, anhela, obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. Aquí hay dos palabras interesantes, anhelar y desear. La primera, en el griego, implica un esfuerzo por alcanzar algo. Anhelar en el griego en que se escribió la Biblia es un deseo y esfuerzo por alcanzar algo. Y la otra palabra, desea, implica poner el corazón. Entonces, cuando usted junta estas dos cosas, aquel hombre, que vamos a dar cuenta también, aquí nos va a decir si las mujeres deben o no ser pastoras. Muy bien. Entonces, aquí el hombre que desea ser pastor, que desea llegar a ese servicio y lo desea en su corazón. Eso es lo que está diciendo, que desde su corazón él desea y se esfuerza por llegar a ser un sirviente de nuestro Dios. Aquí dice, desea una posición honorable. Y es una posición honorable. Queridos, eso que viene del corazón y que lo lleva a uno a esforzarse por querer alcanzarlo, eso es un llamado de Dios. Eso es llamado del Señor. Y tiene que ser un llamado porque el Señor dice que los pastores son regalos que Dios dejó, dones para la iglesia. Efesios 4, del 1 al 2, el mismo apóstol Pablo dice allí que él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, esos oficios se quedaron allá, a otros evangelistas, que son aquellos
personas, aquellos hombres que son dados a salir a predicar afuera, y a otros pastores y maestros, es una sola oficio, a fin, ¿cuál es el propósito con el cual el Señor dejó esto para la iglesia? ¿Cuál es nuestro oficio principal? Perfeccionar a los santos. Recuerden que los santos no son aquellos que le ponen velas, sino aquellos que han sido apartados por Dios. Todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Nuestro trabajo es perfeccionarlos, es decir, llevarlos a ustedes a la madurez espiritual para la obra del ministerio, para que sigamos viviendo la vida cristiana y sigamos así viviendo en obediencia a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que la iglesia crezca. Entonces fíjense que ese deseo toca evaluarlo. Es un deseo, es un fuego que hay adentro de aquel hombre que desea servirle al Señor, que desea con todo su corazón, tiene ese llamado, pero el deseo no es suficiente. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, desea posición honorable. Ser pastor es un gran honor. Pero aquí hay que tener cuidado. Es un gran honor no porque sea un cargo, sino por el oficio de servirle al Dios de dioses, al Rey de reyes, Señor de señores. Es un honor servirle a Dios. Y hay que tener aquí bien claro eso, porque muchos podemos equivocarnos y sentir ese orgullo de soy el pastor de la iglesia como algo orgullo. Si hay algo en que nos podemos sentir orgullosos es de conocer a Dios, de ahí para abajo nada. El honor de ser pastor está en a quién le servimos, a Dios. El honor está en que lo servimos inmerecidamente. El honor está en que a pesar de lo que soy, Dios lo escoge como pastor. Filipenses, un ejemplo de ellos es Epafrodito, un colaborador de Pablo. Filipenses 2, 29 al 30, le dice Pablo, recíbanle pues en el Señor con todo gozo. Y escuche, tener estima a los que son como él. Epafrodito es un siervo del Señor, intachable. ¿Y por qué estimarlo a él? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahí está el honor, en servir a Cristo. Así tengamos que morir. Así muchos tengamos que ir a la cárcel. Y eso está pronto. Están llegando leyes. Ahora, lo que les estaba diciendo, Pablo aquí deja claro que no es suficiente el deseo, pero por ahí es donde debe comenzar el hombre a ver si es un llamado de Dios. Empieza por el deseo, pero ahora hay que ver si cumple unos requisitos. Porque es posible que si tiene deseos y no cumple los requisitos, ese no es el que Dios ha escogido. Tiene que cumplir todos los requisitos. Miren lo que puede ocurrir, queridos. Que haya un hombre que desee ser pastor, pero no cumple los requisitos. Entonces no es llamado por Dios. Ese no es un llamado por Dios, se está llamando a sí mismo. Tal vez los pastores de esta iglesia deben mirar a este hermano donde pueda servir, pero no es en el pastorado. O puede que cumpla todos los requisitos, pero él no tiene el llamado. Ahora, vamos a conocer los requisitos. Ya vimos el primero, que tenga un deseo desde lo más profundo de su corazón, que es lo que dice, bueno, está llamado por Dios, vamos a mirar si cumple los requisitos. Ahora, ¿cuáles serán los requisitos de un buen pastor? Tal vez que sea bien presentado. Tal vez un buen pastor sea aquel que es joven, porque los viejos, pues nada, ya son hombres cansados.
O mejor un viejo, porque es que si tiene 40 años, pues está demasiado joven. Vamos a mirar cuáles son los bíblicos. Los bíblicos. Y eso también nos ayuda, porque no muchas veces, ay, fulanito es tan buen pastor. Miremos la palabra. Desde el versículo 2. Pero aquí está el contraste. Puede tener muy buenos deseos de ocupar este cargo honorable, pero debe también cumplir unos requisitos. Pero es necesario. Y esta palabra necesario es obligatorio. Obligatorio, pero es obligatorio. Y no un requisito. Cumplirlos todos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y antes de continuar, observen que aquí no se está refiriendo a cosas físicas. No se está refiriendo a estudios. Esto se está refiriendo al carácter del hombre. Al carácter. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. El hombre que desee ser pastor debe tener ese llamado de Dios, ese deseo en el corazón y tiene que tener el carácter que Dios espera. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Dios mandó buscar a David? Entonces, lo primero que le mostraron fue a los bonitos, al más alto. Y es que estos son guerreros. Miren los ojos del hombre de donde los pone para elegir a alguien para servirle a Dios. Pero él eligió al pastor de ovejas, al más joven, al que los otros desecharon, hasta el mismo papá. Porque el papá fue el que puso en fila a los otros hermanos. Y no tiene otro hijo. Sí, tengo uno que está por la pastoreando. Ese. Porque lo más vil y menospreciado es que el Señor llama. Y lo que debe cumplir el hombre es el carácter. Veamos. Es necesario, es obligatorio que el obispo sea irreprensible. Vamos a ir poco a poco. Irreprensible no significa que sea perfecto, que nunca se equivoque y que nunca cometa un pecado. Obviamente que no practique el pecado, porque pastores o hermanos que practiquen el pecado, allí están dudas si son salvos o si están siendo desjuiciados con el Señor. Cometemos pecado, por supuesto, se nos van las luces, pero recordemos a Juan 1, si pecamos, abogados tenemos, Jesucristo. Es decir, el cristiano verdadero, cuando peca, corre a Cristo, Señor, perdóname, ayúdame. Y el que no peca y sigue ahí como si nada. Entonces lo que está diciendo Pablo es que el pastor debe ser irreprensible. Es decir, ¿a qué se refiere? Esta palabra irreprensible es que no tenga nada de qué acusársele, que no esté en flagrancia de un pecado. Irreprensible en el original es que no sea llevado a la cárcel. Que no tenga algo por lo cual tuvieran que llevarlo a la cárcel. En este caso, que no tenga algo de que condenársele. En otras palabras, que sea un hombre como Timoteo, que dé ejemplo. No es posible, queridos, que una persona, un hombre que anhela ser pastor, esté en un pecado flagrante. No, es que resulta que este hermano tiene un deseo, pero es un mentiroso. Pues, no es irreprensible, ¿me hago entender? Y vamos a mirar ahora de aquí en adelante, lo que sigue es en qué debe ser irreprensible. Él no debe ser irreprensible y ahora nos va a decir en qué áreas debe ser irreprensible. Debe ser ejemplo de todos los creyentes, que los hombres, y esto irreprensible tiene que ver con santidad. Si usted mira ahí el capítulo 2, versículo 8, Pablo dice que quiere que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, es decir, apartado del pecado. Entonces debe ser ejemplo y debe ser un hombre que trabaja en la santidad.
Y ahora miremos en qué área debe ser irreprensible. Y lo primero que Pablo dice es marido de una sola mujer. Mire por dónde arranca. Y con decir eso es hombres. Ahí Pablo ¿y por qué lo coloca? Hoy estamos en un paseíto. Vayan por favor un poquito más atrás, ahí el capítulo 2, versículo 11. ¿Dónde Timoteo? Sí, estamos ahí en Timoteo. Miren lo que dice Pablo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora da una razón teológica, no es que Pablo se le dio por decirlo, porque es que él es un machista, es el patriarcado. No. Hay una razón teológica, y si es razón teológica, y recuerden, Pablo no escribió eso porque le dio la gana, sino porque es inspirado por Dios. Aquí está la razón, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y aquí voy a parar un poquito, aunque no es el tema de hoy. Queridas y queridos, eso no se trata, porque hay que entenderlo bien, es que Dios valora más a los hombres que a la mujer. No, porque hay otra parte donde Pablo dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos iguales delante del Señor. Esto es un tema de orden. Ustedes ven que un animalito nace con 2 cabezas y han nacido y se mueren. Una empresa no puede tener 2 gerentes principales, no va para ningún lado. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, porque es que primero fue Adán, fue formado, y cuando usted va al Génesis se va a dar cuenta que eso fue así. Dios primero formó a Adán y Adán estuvo solo un tiempo. Es una cuestión de ¿qué? De orden, de liderazgo, no que la mujer valga menos, y eso es muy importante tenerlo, porque por ello muchos hombres han abusado en la casa, donde la palabra de Dios también dice en Efesios, creo que 5, si no me equivoco, donde dice que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero se olvida que un versículo atrás dice, nos sometamos unos a otros. ¿Ya? No es una cuestión de orden, de liderazgo. Es solamente eso. Pero esto implica, tan chévere, pero es una cuestión de extremo peligro ser pastor. ¿Por qué? Santiago 3:1 dice el Señor en Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cada palabra que el pastor enseña debe ser ajustada a la palabra de Dios. Dios a los pastores les va a exigir mirar cuentas de su propia vida y por cómo cuidó el rebaño. Recuerda que acabamos de leer que Pablo dice, tengan cuidado de ustedes y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Nos va a pedir mayor cuenta a nosotros. Liderazgo, gran responsabilidad. Entonces, lo primero que vemos aquí es marido de una sola mujer, y de cuajo de una vez queda que es hombre. El liderazgo bíblico es del hombre, del hombre. Pero también esto implica otra cosa, que debe ser un hombre casado. Que debe ser un hombre casado. El no estar casado, entonces está en adulterio, entonces está en pecado. Si está en unión libre, debe ser casado. Pero eso también implica otra cosa. Miren las implicaciones de un hombre y una sola mujer. Perdón, marido y una sola mujer. Hombre que sea casado y fidelidad de una sola mujer. De una sola mujer. Por ahí conocí la historia de un hombre que supuestamente ya con hijos adultos, más de 30 años de casado, pastor, y salió un día que
que en un sueño Dios le había dicho que tenía que divorciarse y casarse con una hermana que tenía ahí mismo en la iglesia. ¿Por qué es bueno conocer los requisitos bíblicos? Porque inmediatamente la iglesia dice, no señor, usted no puede seguir siendo pastor de esta iglesia, hermano. ¿Ven la importancia? ¿Ven la importancia, queridos? Fidelidad también. Ahora puede surgir la pregunta, bueno, y si es un hombre que se divorció y ahora tiene una nueva mujer, ya toca hilar delgado. Hilar muy delgado. ¿Cuál es la razón de ese divorcio? ¿Fue usted? ¿Usted ocasionó ese divorcio? Usted no puede ser pastor, aunque esté casado ahorita. No, es que lo causó, ya toca hilar delgado. ¿Y qué pasa con los viudos? Bueno, toca mirarlo también, pero es más sencillo porque es una sola esposa, se murió, es marido de una sola mujer y ahora está solo. Pero el hombre que desea en su corazón ser servidor del Señor, un sirviente de Dios, debe ser irreprensible, además siendo sobrio. Y literalmente lo que significa en el griego es no borracho. ¿Qué significa eso? El borracho no piensa bien, ¿no? El borracho está dominado por el licor, no puede analizar bien, no tiene sabiduría. Lo que está diciendo es eso, implica que el anciano o el pastor debe tener la mente clara, debe estar alerta, vigilante, despejada su mente. Es decir, que tenga sus 5 sentidos, como dice por ahí. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón? Pues debe tomar decisiones, y en la iglesia, en el pastorado, sí que se toman decisiones trascendentales, hermanos, porque las decisiones generalmente tienen que ver con ¿qué? Con vida, con matrimonios, con hijos, con muchas cosas. Aunque hay hermanos que sé que van donde el pastor porque hay que correr el sofá, y usted qué me recomienda, si para la derecha o la izquierda. Me estoy refiriendo a que hay gente que viene a pedir consejería por cosas que no. Ahora, el pastor no es que se las sepas todas. El pastor, ¿usted qué me recomienda? ¿Invierto en esto o en aquello, estos 100 millones que me llegaron? No, por lo menos en mi caso yo no soy financiero. Pero el pastor tiene que tener una mente lúcida para poder tomar decisiones sabias. El pastor debe ser prudente, decoroso. Decoroso es que lleva una vida ordenada. Ordenada. El pastor debe ser hospedador. Ahora, en aquella época, recuerden que traemos los principios. ¿Qué aplica hoy y qué no? ¿Y qué se queda allá? Es que en aquella época los viajeros iban y llegaban acá y le pedían posada y era de ellos dar, hombre, ¿qué es? Sin conocerlo. Hoy en día no se puede hacer eso. Pero ese tema de hospedador tiene que ver con ser abierto a que lo visiten, a que conozcan dónde vive, cómo vive, a ayudar al otro, a servir al otro. Tiene que ser apto para enseñar. El pastor debe ser apto para enseñar. Y esto implica varias cosas. Una, lo primero que implica es que tenga conocimiento de las Escrituras. Porque a eso se refiere, a enseñar la palabra. ¿Sí? Porque aquí pueden ocurrir dos cosas. Que tiene una facilidad para enseñar y todo el mundo le entiende, pero no conoce las Escrituras. O puede conocer muy bien las Escrituras, y conocemos hermanos, yo creo que usted conoce hermanos que son la Biblia la tiene en la cabeza, pero no son aptos para enseñar. Y esto de la aptitud tiene que ver con la facilidad que tenga para transmitir conocimiento, para facilitarle a los hermanos a que comprendan lo que está enseñando. De ahí el cuidado que hay que tener de estar predicando a algunos por el conocimiento. El orgullo puede jugarle una mala pasada y entonces hablan en hebreo, en arameo, y esto tiene que ver con el no sé qué, y la gente, oiga, ese hombre sí que habla, pero no entendieron nada. Con las capacidades para enseñar la palabra del Señor.
Pablo le dice a Tito, porque lo encargó de algo parecido a Timoteo en capítulo 1, versículo 9, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Que lo que le enseñaron sea capaz de transmitirla de manera fidedigna, para que también pueda exhortar con sana enseñanza al pastor y convencer a los que contradicen. El pastor es el encargado de apacentar. Esa es la manera de alimentar las ovejas. Dios nos compara como ovejas. ¿Y con qué? Con el maná de la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, queridos, que lo conozcamos, porque entonces nosotros desde la silla también tenemos que mirar, este pastor no se le entiende absolutamente nada. O este pastor lo que nos enseña muy bonito y todo, pero no es la palabra de Dios. Este pastor viene aquí a hacer ínfulas de todo el conocimiento que tiene porque es teólogo de la universidad de tal, pero no nos está transmitiendo lo que realmente debe ser. Eso ayuda muchísimo, queridos. O simplemente enseña de su vida y sus historias y sus sueños, pero un versículo y no pasa nada. Miren lo importante. Pero el pastor también debe ser un hombre no dado al vino. Es lo que dice Pablo. Entonces, no está diciendo, recuerden que esta carta primero no fue escrita para usted y para mí, fue escrita para Timoteo. Entonces, no significa que no podían tomar vino. Porque recuerde que la palabra también dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, es no emborracharse. El hombre que es dado al vino es un hombre que no es cuerdo, que es adicto. Entonces el principio es, un pastor, un hombre que aspira a ser pastor no puede tener adicciones a nada que lo controlen. Porque recuerden ustedes que nosotros ya aprendimos en Efesios 5:18, que lo vimos en una predicación, donde no los dejen controlar por el vino. Más bien sean controlados por el Espíritu Santo. Cuando somos controlados por algo que sea diferente al Espíritu Santo, entonces ya no estamos alineados con el Señor. Entonces hay que evaluar si este hombre que desea ser pastor, puede tener muchos deseos, puede ser esposo de una sola mujer, puede ser apto para enseñar, puede ser hospedador, puede ser todo, pero si él tiene una adicción a sustancias, al vino, al juego, a qué sé yo, hay algo que lo controla, pues no es apto, no es decoroso, no es irreprensible. Pero también este hombre debe ser un hombre no codicioso de ganancias deshonestas. Eso sí que es importante. Entonces el pastor no puede tener un negocio aspirando a que lo compró en 5 y lo vende en 6. No, ganancias honestas no hay problema. Pero esto tiene que ver es con la iglesia. Con ganancias deshonestas es que no vaya a ser un pastor que le guste tomarse los diezmos, las ofrendas y darles un manejo que no tiene que ver con la iglesia, ¿cierto? Los falsos maestros, cuando usted mira ahí Timoteo, capítulo 6, versículo 5, mire lo que pasaba con los falsos maestros. Entraban en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Se parece hoy a algunos? ¿Se parece hoy a algunos? Hay algunas iglesias que he sabido donde la predicación es así, es cortica, pero el tiempo para diezmos, ofrendas, pactos y primicias y siembras es el mayor tiempo. Ahí usted se da cuenta cuál es su énfasis. Ahí usted se da cuenta cuál es su énfasis, y hermano, y si usted no ofrenda, si usted no diezma, usted está en pecado y se va a ir al infierno. Y dijo por ahí una persona en uno de estos videos, a punta de diezmo te meto al cielo. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Recuerden que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo corregir esta iglesia, porque estaba viendo que los falsos maestros estaban allí, era detrás del billete,
Y entonces dicen, no deben ser codiciosos de ganarse la plata mala vida. Pero cuando usted mira 1 Timoteo 5:17, allí Pablo también explica entonces qué debe pasar con los pastores. Los ancianos, ya sabemos, ya explicamos, que gobiernen bien, se refiere a la iglesia, sean tenidos respetados por dignos de doble honor. Y aquí se refiere a la remuneración, al cuidado económico del pastor. Mayormente los que trabajan en la prédica y la enseñanza. Entonces, en la medida que la iglesia tenga posibilidades, es la iglesia la que sostiene al pastor económicamente. En la medida que tengas posibilidades. Pero el pastor, el hombre que anhele ser pastor, tampoco debe ser avaro. Es decir, que está en el pastor, puede que tenga el deseo, hombre de una sola mujer, realmente él sí tiene un llamado, pero está allí a saber cómo solucionar sus problemas económicos. No es que se quiera robar el dinero, como el anterior, sino que está allí es por la paga, como un empleado, como un asalariado. Y escuchen, cuando una persona es asalariada, difícilmente pone todo su corazón en empeño por liderar la iglesia, por servirle al Señor. Porque cuando no hay salario, hasta allí llegó su trabajo. Además, escuchen lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan 10, 12 al 13. Pero el asalariado y que no es el pastor, obviamente está allí es como empleado, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, aquella persona que aspire a servirle al Señor y lo primero que pregunta es, ¿y cuánto me van a pagar? Pues ya sabemos por dónde va el agua al molino. Y el día que no hay paga, pues no hay servicio. No sirve al Señor. El versículo 4 y 5 nos habla de que el pastor debe ser irreprensible. Ahora el Señor apunta a la casa. Porque hay personas que son luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, ahora el Señor pone el foco, veamos su hogar. Veamos su hogar. Que gobierne bien su casa. Y aquí no lo está llamando a ver si es un buen capataz. Que el capataz es el que, o aquí se hace lo que yo digo, y si no, está mirando otras cosas. El hombre de Dios, el líder, debe ser ejemplo para la iglesia de cómo lleva su hogar. Cómo lleva su hogar. De cómo lidera su familia. No, vuelvo y repito, no es un hombre que nunca se equivoca. Pero cómo lleva su familia. Y esto nos lleva a algo. Hay que conocer la familia del hombre que está aspirando a ser pastor. El cuidado de todas las áreas incluye la familia, incluye el área espiritual, que se preocupe porque su familia, si un pastor no se preocupa porque su familia llegue a Cristo, porque crezca, pues un aspirante, ¿no? Que un pastor. En todas las áreas, incluyendo la espiritual, que gobierna su casa implica que sea el esposo que Dios espera, el padre que Dios espera, que sus hijos se sujeten en autoridad. Y vuelvo y repito, no significa que nunca se equivoque, sino que su familia se dé cuenta que si comete error, él está trabajando en mantenerse en la santidad que Dios le espera. Si no gobierna bien su casa, no tiene el carácter para liderar la iglesia. El versículo 6 nos habla de otra característica del pastor, del que aspira también a ser pastor. Y no puede ser un neófito. Y un neófito en el griego significa recién sembrado, como una plantica recién sembrada.
A lo que se refiere es que el hombre que aspire a ser pastor no debe ser un recién convertido a Cristo. Sea joven, sea adulto, puede cumplir con todo esto que acabamos de ver y tener un deseo en su corazón, pero es un hombre recién convertido, entonces es un niño espiritual, no tiene todavía la madurez, no tiene todavía conocimiento de Dios, conocimiento de las Escrituras. El oficio de ser líder en la iglesia puede llevarlo a envanecerse, a sentirse más que sus hermanos y caer en el mismo pecado que cometió Satanás, que recuerden que él se creyó mejor que todos los ángeles y por eso su orgullo lo llevó a la condenación y a caer del cielo. Isaías 14, 12 al 14. Claro, el ser infantil espiritual lo puede llevar a caer en orgullo. Versículo 7 nos dice que él tiene que tener buen testimonio afuera, es decir, con los no creyentes. Porque es que adentro de la iglesia el hombre es un santo, pero por allá afuera puede ser un diablo. Entonces tiene que tener buen testimonio afuera. El pastor o anciano debe tener una buena reputación entre los incrédulos también. Este hombre también debe ser cumplidor de las leyes del Estado. Escuché una vez que un pastor llegó a una reunión y llegó tarde, a una reunión que tenía con pastores. No es un chiste, es de verdad. Me lo contó un pastor. Dijo, y este hermano llegó tarde a la reunión y hermano, ¿qué pasó? No, hermano, por allá cometió una infracción y me tocó darle una ofrenda al tráfico. Es un torcido. No es ejemplo. Y lo disfrazó fuera de eso, santificó el soborno, ofrenda. No, me tocó sobornar al tipo. Hermanos, debe ser de buen testimonio dentro, en la iglesia, en su casa, en la calle. Mire todo, queridos. Pero esto es una gran bendición, que el Señor nos haya dejado los parámetros. Esto muestra el cuidado de Dios con sus hijos, con su iglesia. Pero también nos lleva a tener la responsabilidad de ver cómo está funcionando la iglesia. Y no es para temer, por el contrario, es para motivarse, oh Señor. Pero ¿saben? Todos estos requisitos que un hombre, si los cumple, también tiene que declarar que es por gracia de Dios. Que es Dios el que le ayuda a hacer buen testimonio allí, buen testimonio allá. Cierro con esto. Las palabras de Stephen Armstrong, un cristiano. Porque en todas las iglesias usted no va a ver estos parámetros. Aunque las iglesias a menudo, abro comillas, aunque las iglesias a menudo se apartan de esta forma ideal, eso ciertamente no impide que Dios trabaje a través de estas iglesias, ya que cada iglesia tiene sus defectos y Dios lleva a cabo su obra a través de nosotros a pesar de nuestra forma y no por causa de nuestra forma. Eso es importante. Me gustaron las palabras de este hermano querido. Porque queridos hermanos, ahora no es que andemos con la Biblia en la mano y estos versículos y chuleando y aquí, claro, los tenemos también para eso, pero vuelvo y repito, para tener cuidado del pastor o los pastores, de cuidarlos. Pero me gustan las palabras de él. Sin embargo, a pesar de, no duden que Dios obra. Queridos, en Salvados por Gracia debemos orar a Dios para que levante hombres, hermanos, con deseo intenso de servirle.
Que Dios levante un liderazgo bíblico en nuestra hermosa iglesia. Hombres que estén dispuestos a darlo todo por el Señor, como lo hizo Pablo. Hombres que estén dispuestos a darlo todo para servirle al Señor, cuidando de sus ovejas, las que el Señor compró en la cruz. Hermano, nuestro deber con estos hombres, también tenemos un deber. Como lo dijo el autor de Hebreos 13:17. Tenemos el deber de amarlos, cuidarlos y orar por ellos y obedecerles, porque velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Reflexionemos un poco en estas palabras.